Dado f de x y g de x, queremos encontrar la función compuesta f de g, y luego determinar el dominio de la función compuesta f de g. No debemos tener cuidado al determinar el dominio de las funciones compuestas. El dominio de la función compuesta, f de g de x, debe contener las restricciones del dominio de la función interna g de x y las restricciones de la función compuesta. Así que es importante considerar el dominio de la función interna, así como la función compuesta para determinar el dominio correcto de f de g de x. Para empezar, escriba nuestra función compuesta usando esta definición aquí. So f de g, a veces escrito como esto, o aun como esto, puede escribirse como f de g de x al utilizar esta notación. Vamos a ver que la función interna será g de x, así que antes de ir más, determinamos el dominio de g de x. Bien, tenga en cuenta que g de x es solo una función lineal, lo que significa que no hay restricciones en el dominio, y por lo tanto el dominio sería todos los números reales. Si queremos, usando la notación de intervalo, podríamos expresarlo como el intervalo del infinito negativo al infinito positivo. Tenga en cuenta que no hay restricciones en el dominio de g of x, lo que significa que podemos ir adelante y determinar la función compuesta. Y el dominio de la composición será el dominio de f de g, y desde g de por s es igual a 3x, 2. Realizaremos esta sustitución para g de x, así que se convertirá en f de cantidad 3x, 2. Así que aviso como 3x, 2 se convierte en la entrada en la función f. Y como f de por s es igual a para la cantidad x más 2 cuadrada, esta se convierte en la cantidad 3x, 2 más 2 cuadrada. Aquí tenemos un 2 más 2 que es igual a 0, así que es simplificar a 3x cuadrados, que es igual a 9x cuadrados. Así que nuestra función compuesta, f de g es igual a 9x cuadrados. Aviso como esto es una función cuadrática, y un dominio de una función cuadrática también es números reales, por lo tanto podemos concluir que el dominio de nuestra función compuesta es todos los números reales. Así que este es un ejemplo donde si no tenemos en cuenta el dominio de la función interna, o g de x, habríamos estado bien al solo encontrar el dominio de nuestra función compuesta. Pero lo que veremos en los próximos ejemplos, este no es siempre el caso. Así que es importante también tenemos en cuenta las restricciones de la función interna.